Se me ha perdido en varias ocasiones que vea el debate entre Dan Turbina y Iván Antezana acerca de la historicidad de Jesús. La última vez que se mencionó tal debate fue a raíz del TikTok que subí, donde Navajita, el de las bolas atrofiadas, presentó a Iván Antezana como un erudito en historia del judeocristianismo. He de admitir que me esperaba una pelea de inválidos, un apologeta versus un ateo militante extremista. Algo de Dan Turbina he tenido el disgusto de haber visto con respecto a otra temática, como también he visto varias ponencias de Iván Antezana acerca de la historicidad de Jesús. Estas últimas, las de Antezana, son todas calcadas, siguiendo el mismo guión de siempre, algo que observo también en Bart Ehrman, incluido las mismas bromas que suele hacer Ehrman, como si de una ocurrencia espontánea se tratase. Más allá de esta anécdota, y teniendo en cuenta que Dan Turbina me revuelve las entrañas, en esta ocasión se ciñó a la argumentación estrictamente metodológica, sin pretensiones de vendernos el Evangelio y la resurrección de Jesús, así que en este sentido fue una inesperada y agradable sorpresa. Y Antezana estuvo en su línea de pretender batir el récord de descalificaciones contra todo aquel que defienda la historicidad de Jesús. Y quizás me diréis que quién soy yo para señalar a nadie por recurrir a las descalificaciones. Bueno, la diferencia es que se trataba de un debate formal y ahí pienso yo que hay que guardar las formas, y de hecho en los escasos debates formales en los que yo he participado, que han sido 3 o 4, he guardado las formas pese a que entendiera que ante mí en 2 ocasiones como mínimo tenía a un oponente imbécil. Iré subiendo varios TikToks donde veremos algunos de los argumentos expuestos por los dos y los comentaré. En primer lugar, uno de los argumentos que expuso Dan Turbina fueron los criterios de historicidad, entre ellos el criterio de vergüenza. Este consiste en argumentar que un autor de un texto no se va a inventar un hecho que vaya en contra del propósito del texto. Y Dante puso varios ejemplos aplicados a Jesús, como si, por ejemplo, si el autor pretendió presentar a Jesús con una ética tan elevada como mandar amar al prójimo, ¿cómo es que pudo haber escrito que Jesús trató de forma despectiva a la cananea llamándola perra? Este ejemplo está erróneo, pero eso lo explicaré en otra ocasión. El caso es que Dante recurrió a este criterio como argumento de que en los evangelios se recogen hechos y dichos de Jesús que difícilmente se pudo haber inventado el autor. Y el erudito Antezana rechazó el criterio de historicidad como vergonzoso, ¿no? Este criterio de vergüenza lo rechazó como vergonzoso, aplicándoselo al milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Es decir, Antezana no entendió en qué consiste este criterio. Y su única refutación fue decir que el criterio es vergonzoso y obedece a la apologética cristiana que se inventó estos criterios para, de forma falaz y mediante una metodología acientífica, demostrar la existencia de Jesús. Y de hecho veo en vídeos de ateos militantes extremistas afirmar que este criterio no pertenece a la metodología de la historiografía y solo lo usan los que quieren defender la historicidad de Jesús y aplicándoselo exclusivamente a los evangelios. En realidad este criterio es utilizado por los historiadores en sus análisis de textos o tradiciones que no tienen nada que ver con el Jesús histórico. Y esto se lo comentó Dan Turbina, pero no citó ningún caso concreto, así que vamos a remediarlo. Quiero que veamos una obra del historiador y antropólogo Yaman Sina, una eminencia en la historia de Central África, y en su obra Oral Tradition and Study in Historical Methodology, y recalco lo de Historical Methodology, metodología histórica. Veamos lo que escribe en las páginas 83 al 84 respecto a ciertas tradiciones, incluso solo orales, de África. Escribe: por otro lado, a veces es posible proporcionar pruebas de que es poco probable que una tradición determinada haya sido falsificada. Un ejemplo de ello es cuando una tradición contiene características que no están de acuerdo con el propósito para el que se utiliza, como el cuento de Bushongo sobre una batalla que perdieron y en la que uno de sus reyes fue asesinado, u otra que narra la muerte de un rey llamado Bong Leng, que fue emboscado por el enemigo y asesinado por una flecha envenenada. En ninguno de esos cuentos es probable que los hechos hayan sido falsificados. Son parte de la tradición tribal, pero solo se transmiten en secreto precisamente porque va en contra del propósito de la tradición, que es el realce del prestigio nacional. Una tradición cuba cuenta que la madre del rey Xiam era esclava, lo que significa, dado que los Cuba son matrilineales, que hay una ruptura en la línea de sucesión dinástica.
Sin embargo, es posible argumentar que los cuentos de este tipo, después de todo, no van tan en contra de los propósitos para los que se utilizan. La batalla perdida fue un castigo sobrenatural y la muerte de Bong Leng encaja bien con el relato de su vida, al igual que la ascendencia del rey Xian con el relato de la suya. Bong Leng es el prototipo del guerrero, Xian el del mago. Sin embargo, los hechos registrados son intrínsecamente incompatibles con los intereses que se supone que defienden las tradiciones en cuestión. Abundan los ejemplos similares. En Ruanda, por ejemplo, se recuerda la pérdida del tambor real, símbolo de la unidad del país y la muerte de varios reyes. En Burundi se admite que se perdió una batalla y murió un rey, etc. Aquí también los eventos descritos son diametralmente opuestos a los propósitos de los que los cuentos pretenden cumplir, y se nota cierta vergüenza cada vez que eventos de este tipo son recordados. Se puede suponer que se puede confiar en las tradiciones como estas, y afortunadamente parece que se encuentran en un gran número de sociedades. Otro ejemplo, el libro Akhenaten and the Origins of Monothemes, del egiptólogo James Hoffmeyer, página 36. Meribre, que es un faraón, inusualmente para un faraón, asume la culpa a pesar de que no estuvo directamente involucrado ni había ordenado a sus tropas que profanaran la necrópolis venerada durante mucho tiempo, que se remonta a finales del cuarto milenio antes de la era común. Lo que hace que las confesiones de Meribre sean creíbles es que los reyes egipcios rara vez admiten haber actuado mal y no hay ninguna ventaja política para que este monarca haga tal admisión. La realidad es que los faraones normalmente no informan sobre los fracasos o los convierten en éxitos propagandísticamente. En consecuencia, uno debería considerar las descripciones de los combates en Abidos como un reflejo de la lucha entre el norte y el sur en el primer periodo intermedio. Tercer ejemplo, más similar a Jesús al tratarse de un personaje mitificado, el libro Confucius, The Man and the Myth, Confucio, el hombre y el mito. Autor, Herli Glessner Krill, máxima autoridad en la investigación sobre el filósofo chino. Y en la página 292 a la 293, respecto a ciertos relatos sobre Confucio en las Anacletas, escribe lo siguiente. Una de las mejores evidencias de su autenticidad es el hecho de que, aunque las Anacletas son obviamente un libro confuciano, contiene mucho que los confucianos hubieran preferido que no incluyera. El capítulo 19 detalla las disputas entre los discípulos y en el 19.5 nos dice que uno de ellos dijo que Confucio no era mejor que el discípulo Zhukung. En 626 se relata que Confucio tuvo una entrevista con una notoria duquesa y esto avergonzó a innumerables confucianos mojigatos y sus enemigos lo utilizaron para burlarse de ellos en la época Han. Sin embargo, estas cosas no se eliminaron del texto, lo que debe aumentar nuestro respeto por él, es decir, por Confucio, por incluir estas narraciones negativas y las hacen creíbles. Por lo tanto, el uso de este criterio no es invento de malvados apologistas cristianos que recurren a una metodología pseudocientífica, sino que es parte de la metodología histórica en general. El erudito del Símbolas Navajita, es decir, Antezana, simplemente se limita a decir que ese criterio de historicidad es vergonzoso. Deduzco por su preámbulo que aportó que desconocía que este criterio forma parte, como dije, de la metodología histórica en general, aplicado a textos de toda índole y tradiciones orales, y no solo a los evangelios. Seguiremos analizando argumentos del erudito del Símbolas Navajita, Iván Antezana, y también los que aporta Dante Urbina.